gracias. Bueno, pues ya es un reto hablar de los grandes retos de México en 15 minutos. Creo que los retos de nuestro país en el siglo XXI son inmensos, complejos y numerosos. Los hay de todo tipo, comenzando por los de la pobreza y la desigualdad económica, el crecimiento demográfico, el desorden del territorio y el deterioro de sus recursos no renovables, la redefinición de nuestra universidad pública o el delineamiento de nuestro proyecto político ante la nueva circunstancia mundial. Sin embargo, no soy experto en esos asuntos y no puedo referirme a ellos con argumentos razonados. He preferido hablar aquí de un tema que me ha interesado en los últimos años y que tiene una importancia decisiva para enfrentar con solidez nuestros desafíos más exigentes. Me refiero a la construcción de un proyecto de nación que no esté en contradicción con la idea de un Estado hegemónico y que de verdad incluya la diversidad étnica, social y cultural que constituye a la nación mexicana histórica y actual. Como sabemos, el conflicto entre el pueblo que lo conformaba, entre el Estado, entre el pueblo que lo conformaba y el proyecto de nación que se anhelaba, se originó en el siglo pasado cuando se constituyó la República Federal en 1824. La idea que entonces prevaleció fue que el Estado debería imponer sus leyes en el territorio y uniformar la diversidad de la nación en un proyecto social homogéneo. El proyecto de Estado-Nación que maduró en México durante la segunda mitad del siglo XIX se impuso como misión prioritaria someter la diversidad de la nación a la unidad del Estado. Los constructores del Estado anhelaban una nación desprendida de las comunidades históricas que habían formado a la nación plural. El triunfo político de los liberales sobre los conservadores aceleró el proyecto de uniformar la diversidad social y las múltiples mentalidades e imaginarios que la expresaban. Los conceptos de patria y nación se redefinieron entonces. Nación no es más el grupo social unido por la lengua, la etnia y un pasado compartido, sino el conjunto de ciudadanos que conviven en el territorio. En lugar de la nación real, dividida en criollos, mestizos, indios y castas, se proclama un Estado integrado por ciudadanos iguales. Y en contraste con la nación escindida por su historia, el pasado prehispánico separado por la historia del virreinato y por el pasado de la República, aparecen las primeras obras que unen esos pasados excluyentes y contradictorios en un discurso integrado. De este modo, los gobiernos de fines del siglo XIX imprimieron en la población la imagen de un México integrado, de un país sustentado en un pasado antiguo y glorioso, próspero en el presente y proyectado hacia el futuro. El nuevo canon de esta interpretación de la historia tenía como centro el Estado-Nación y como postulados el patriotismo, la defensa de la integridad de la nación y el culto a los principios de la República y a sus héroes fundadores. Era una concepción de la historia cívica y laica, cuyo objetivo principal era la unidad política de la nación. El antagonismo que desarrolló el Estado contra los grupos étnicos que conformaban la nación histórica es un conflicto conocido y documentado,
pero no el único de esta naturaleza. La construcción de un Estado de dimensiones verdaderamente nacionales, con fuerza disuasiva en todo el territorio, un sistema uniforme de leyes e instituciones públicas reconocidas por la población, necesariamente fortaleció el sistema federal y redujo las esferas de participación de los estados y municipios. El Estado hegemónico y centralista que se consolidó bajo el régimen de Porfirio Díaz implicó, sobre todo, el enfrentamiento entre los intereses políticos, comerciales, agrarios y financieros asentados en la capital del país y los intereses de los grupos regionales. Los conflictos entre los intereses regionales y los asentados en la capital del país comenzaron desde el nacimiento de la República Federal. Estos enfrentamientos abarcaron distintos ámbitos, sobre todo disputas territoriales, hacendarias, jurisdiccionales, económicas y constitucionales, pero se concentraron en las querellas políticas. Podría decirse que desde la mitad del siglo, la mayoría de los estados adoptó el federalismo como una forma efectiva de proteger su autonomía y responder a las demandas locales y regionales que formulaban sus ciudadanos y organismos que los agrupaban. Por esta razón, el mayor agravio que los estados resintieron del gobierno central fue la imposición de la autoridad central sobre la federación, el aplastamiento de la autonomía que había comenzado a afianzarse en los gobiernos estatales y municipales. Este ahorcamiento progresivo de las facultades de los estados y municipios rebasó el ámbito político y se reflejó en las áreas sociales y culturales. Los grupos y asociaciones científicas y culturales que desde mediados del siglo habían estimulado en los estados la aparición de las primeras geografías, planos y mapas del propio territorio, o alentado ensayos de historia regional e impulsado el registro de la flora, la fauna, el folclore y las tradiciones de la región, todas estas distintas formas de afirmar la identidad regional fueron combatidas por el centralismo y el nacionalismo ejercidos desde la capital de la República. En el siglo XX, la historia que importó relatar fue la historia de los tres movimientos que construyeron el Estado Nacional: la independencia, el movimiento de reforma y la revolución de 1910, de la cual emergió finalmente el Estado revolucionario. De este modo, la historia del siglo XX se convirtió, como ha dicho un historiador, en la historia del encubramiento del Estado por revolucionario visto por él mismo. A pesar de que estos tres movimientos tuvieron su origen en el interior del país y nacieron como reacciones contra la opresión centralista, el nacionalismo revolucionario los transformó en una suerte de arquetipo de la unidad y la homogeneidad de la nación. De 1920 a 1970, durante 5 décadas, esta visión oficial de la historia posrevolucionaria se impuso en la mentalidad de los historiadores, las instituciones y las publicaciones, sin que prácticamente nadie osara desafiarla. Es decir, fue una ideología que, con el pretexto de cimentar la unidad política, negó la diversidad territorial, la heterogeneidad social y la pluralidad cultural y política de la nación. Desde entonces, cualquier intento de afirmar la singularidad regional fue aplastado por una literatura que declaraba la uniformidad de la nación. Al referirse a estas tendencias,
Decía Monsiváis: por más de un siglo cobró fuerza una creencia que aún no se ha disipado, la creencia de que en México solo hay dos regiones, la capital y las provincias. La capital concentra las potencias del país y la vitalidad intelectual, proyecta la imagen nacional y maneja los instrumentos teóricos que dotan de sentido a lo que ocurre en las provincias. De acuerdo con esta visión arrogante que no admitía desacuerdos, el único destino de las provincias era sufrir una historia lineal, padecer una historia abortada, una historia que llevaba impresa la huella del hombre fuerte. Dentro de este esquema, cualquier idea de regionalismo fue declarada impertinente, desafortunada o el colmo del localismo. Así, regional y local eran categorías opuestas en principio a lo nacional, eran fragmentos contrarios a la integración. Hasta aquí la cita. Este centralismo produjo una división mayor en la nación, la formación de una conciencia regional contraria al centro, a la capital del país, y un desarrollo deformado de su territorio. La animadversión regional se fincó en la sujeción de las economías regionales a los intereses del centro y en la pérdida de representación política de los grupos regionales, quienes fueron sustituidos por las instituciones y aparatos del Estado central. A su vez, estas distorsiones determinaron la distribución errática de la población en el territorio, los planes arbitrarios de irrigación, las desigualdades del desarrollo agrícola, la concentración de la industria y la formación de los llamados polos de desarrollo diseñados desde las oficinas gubernamentales de la capital del país. Contra esta concepción hegemónica que se empeñó en negar la diversidad regional, la diferencia étnica, las múltiples lenguas y la pluralidad social, política y cultural de la sociedad mexicana, hoy se manifiestan innumerables voces. Son, en primer lugar, las voces de los pueblos, etnias, grupos y regiones oprimidos, y son también las voces de sus intelectuales, políticos y organizaciones sociales bajo la forma de alegatos jurídicos, éticos y filosóficos. En lugar de presentar finalmente los argumentos que han sido enarbolados por historiadores como Miguel León Portilla o David Brady o por los antropólogos, voy a citar esta vez a los filósofos. Decía Fernando Salmerón, un filósofo veracruzano, que el derecho a la diferencia es el derecho de los individuos a ser reconocidos como miembros de cierto grupo social y a gozar de determinados beneficios en virtud de ello. Siguiendo estas ideas, dice León Olivé que el argumento más usual para justificar el derecho de las culturas a sobrevivir y a evolucionar, manteniendo su identidad colectiva, se basa en el doble papel que desempeñan, por un lado, como constitutivas de la identidad personal y, por otro lado, como condición de posibilidad para el ejercicio de la autonomía y la autenticidad de sus miembros. Este papel es particularmente notable en las culturas tradicionales a las que aludía hace un momento Miguel León Portilla. Por eso, la realización plena de los intereses de sus miembros depende de la continuidad de su cultura. El derecho a la diferencia y a la autonomía del propio modo de vida se basa en una concepción plural de la sociedad. El pluralismo se opone a la idea de que exista, de hecho o potencialmente,
una única representación completa y verdadera de la realidad a la cual deban acceder todos los seres humanos, sea cual sea la cultura o la comunidad a la que pertenezcan. La concepción pluralista parte de la idea de que las culturas indígenas son entidades colectivas que existen por derecho propio y tienen un derecho previo a la autonomía, lo cual justifica que se busquen las formas jurídico-políticas para realizar esa autonomía. Por circunstancias históricas, esas comunidades forman parte de un Estado nacional, pero mantienen una identidad propia, de modo que es deseable transformar su condición de subordinación para que participen en la coordinación de acciones que beneficien a su colectividad y a sus miembros, y de este modo fortalezcan y beneficien a la nación de que son parte. Como lo han demostrado diversos autores, la búsqueda de autonomía en este sentido no implica de ninguna manera la desintegración del Estado nacional ni de la nación. Para Luis Villoro, autonomía es el derecho que tienen las comunidades indígenas para pactar con el Estado las condiciones de su supervivencia y la posibilidad de desarrollar su proyecto colectivo dentro del marco de un Estado verdaderamente multinacional. Sin embargo, como lo han mostrado los propios pueblos indígenas y numerosos antropólogos, en México no hemos sido capaces hasta el momento de desarrollar una verdadera política multicultural. Para llevar adelante una política realmente multicultural, el filósofo León Olivé piensa que es necesario fundar primero una sociedad política auténticamente plural, en la que las culturas convivan en armonía, los conflictos se resuelvan por vías no violentas y los derechos individuales y colectivos se respeten irrestrictamente. De modo que para llevar adelante políticas multiculturales efectivas se requiere una transformación profunda del Estado. Es decir, debemos partir del reconocimiento de que la concepción moderna del Estado-nación es inadecuada para la situación multiétnica y pluricultural de nuestro país. En lugar de un Estado homogéneo en pugna con las identidades y realidades de la nación, requerimos un Estado plural. De acuerdo con Luis Villoro, la meta principal de este Estado plural debería ser la igualdad, dice Villoro, de oportunidades y la cooperación entre todas las culturas, comunidades e individuos que componen el país. Esa es la equidad, y la equidad es el signo de la justicia. Para concluir, podría decir que el mayor desafío que enfrentamos los mexicanos en el siglo por venir es crear una sociedad política plural que nos permita emprender un cambio profundo en nuestra concepción del Estado. Es decir, se requiere una voluntad de cambio dentro del mismo Estado y una disposición de cambio por parte de los distintos sectores y culturas que conforman nuestra sociedad y pretenden participar en el desarrollo del proyecto multicultural. Muchas gracias. Muchas gracias a Enrique Florescano. Tiene la palabra Friedrich Katz. El tema de este encuentro son los grandes retos que México tiene que enfrentar en el siglo XXI. Yo voy a hablar sobre un tema que espero no sea un reto para México en el siglo XXI, el militarismo. Lo que me inspiró ese tema es una diferencia muy grande entre México
y la mayoría de los países latinoamericanos en el siglo XX. Para la mayoría de los países latinoamericanos, el siglo XX es el siglo de los gobiernos, de los golpes militares, de los gobiernos militares. Argentina, Brasil y aún países con viejas tradiciones democráticas como Chile y Uruguay, todos fueron asoladas por dictaduras militares. En México, aparte del régimen de Huerta, no ha habido dictadura militar. No significa que no haya habido dictadura, pero no fue dictadura militar. Y yo quiero explorar a qué se debe esta diferencia. Cuando México tuvo su independencia, los primeros años no eran diferentes del resto de la América Latina. Un golpe militar tras otro, primero el de Iturbide, después los innumerables golpes militares de Santa Anna, lo que reflejó muy bien una caricatura que en algún momento salió en un periódico mexicano. Un padre presentó a sus 3 hijos a un amigo diciendo: esto es Juan, ya tiene 6 revoluciones, eso es Pedro, 2 revoluciones, y Julián solo 1 revolución. Pero ya este militarismo muy temprano empezó a debilitarse. Con la derrota del Ejército Federal frente a los Estados Unidos, fue discreditado la dirección Santa Anna y los militares tradicionales. Surgió la Revolución de Ayutla y, en fin de cuentas, un civil, Benito Juárez, dirigió al país. Es decir, que ya un poder civil había reemplazado a los militares, que más tarde perdieron aún en prestigio, pues habían llamado a una potencia extranjera, a Francia, a venir a México y conquistar al país. En 1876, con la revuelta de Tuxtepec, dirigida por Porfirio Díaz, parecía que los militares volvían a tomar el poder. Díaz era militar, su apoyo provenía de militares y exmilitares. Sin embargo, Díaz, a lo largo de su régimen, debilitó decisivamente a los militares. Fue una dictadura, pero de una dictadura de un grupo no militar, los científicos. Díaz redujo el presupuesto militar, hizo que los militares no tuvieron el monopolio de la fuerza, creó los rurales y otras fuerzas paramilitares que no dependían del ejército, para contrarrestar la influencia militar. A fines del siglo XIX, en la mayoría de los países latinoamericanos, los militares se fortalecieron enormemente trayendo a instructores extranjeros que provenían de 2 países, Francia y Alemania. Militares franceses entrenaron a los ejércitos de Brasil y del Perú, y los militares alemanes a los ejércitos de Argentina y de Chile. Y en cierta medida, posiblemente, la excepcional brutalidad de los militares argentinos y chilenos tiene algo que ver con el entrenamiento alemán. En México no hubo entrenadores extranjeros, no hubo expertos militares extranjeros bajo Porfirio Díaz, y el ejército se debilitó constantemente, lo que contribuyó a la victoria de la revolución. La única dictadura militar que surgió fue la de Victoriano Huerta, que sí tuvo todas las características de las dictaduras militares sudamericanas, con su corrupción y con su derramamiento de sangre. Es interesante leer un informe que el embajador alemán, Paul von Hintze, escribió a su gobierno. Hintze era el embajador alemán frente a Huerta,
y también era partidario de Huerta. Sin embargo, escribió, y cito, el gobierno exhibe una corruptibilidad y depravación que excede todo lo anteriormente conocido. Todos parecen querer robar tan deprisa como puedan porque saben que no disponen de mucho tiempo. Por ejemplo, un contrato que se me presentó para un embarque de cañones de tiro rápido sumaba un precio total de aproximadamente 10 millones de marcos, de los cuales 7,5 millones eran para sobornos y 2,5 millones representaban el valor de los cañones. Uno de los peores es el capitán Huerta, hijo mayor del presidente. Desgraciadamente el ejército no está exento de esa corrupción. Y también informó que de las características sangrientas de la dictadura, los fantasmas de quienes son ejecutados cada noche asedian a Huerta. El antiguo gobernador del Distrito Federal y colaborador de Huerta fue sacado del despacho del presidente en febrero de 1913 a causa de una expresión imprudente, llevado al suburbio de Tlalpan y ejecutado allí sumariamente. El dirigente del Partido Católico, Somellera, primero fue encarcelado en San Juan de Ulúa, luego dejado en libertad, pero se le obligó bajo amenaza de muerte a entregar una considerable suma de dinero y a salir de inmediato para Europa. Y entonces, cínicamente, añadió el embajador alemán, los métodos del gobierno corresponden aproximadamente a los que eran usuales en Venecia en la Alta Edad Media y podrían ser considerados por nosotros con indiferencia, si no fuera porque ocasionalmente se orientan también contra los extranjeros. Pero el destino de la dictadura militar de Huerta era muy diferente del destino de las tradicionales dictaduras militares sudamericanas. Los militares sudamericanos, que sean los de Chile o Argentina o Uruguay, cuando ya no podían ejercer el poder o había oposición, pues se retiraban y seguían viviendo en sus cuarteles más o menos intactos. En México, la dictadura de Huerta fue derrotada en batallas regulares por ejércitos revolucionarios y el ejército federal de Huerta no volvió a sus cuarteles, sino fue completamente disuelto por las fuerzas revolucionarias. Esto no se debe tanto al hecho de que Huerta era un borracho y tenía las sesiones de sus gabinetes en cantinas, sino porque por la fuerza de los ejércitos revolucionarios y por el surgimiento de genios militares como Pancho Villa o Álvaro Obregón. En general, las revoluciones, las grandes revoluciones, después de una época de lucha, suelen traer un periodo de dictadura militar o de militarización. La Revolución Francesa terminó con la dictadura de Napoleón, una dictadura militar. La Revolución Rusa no llevó a una dictadura del ejército, pero sí a una militarización completa de la sociedad. Un partido, el Partido Comunista, organizado según organización militar y la policía secreta. En México, esta militarización no se dio. Sí tomó el poder Obregón con el ejército revolucionario, pero este ejército era dividido y para poder sobrevivir, Obregón tuvo que llamar a la ayuda de grupos civiles, de grupos campesinos o de obreros, y ya algunos años después del fin de la Revolución Armada, bajo Cárdenas, el poder militar desapareció, a pesar de que todos los presidentes eran militares revolucionarios, pero el poder de los militares ya no era un poder central en México. Eso no significa
que los militares no hayan desempeñado un papel a veces sumamente represivo. Eso, por ejemplo, era el caso de Tlatelolco, del masacre de Tlatelolco. Pero las consecuencias eran muy diferentes de masacres perpetrados en Sudamérica. El gran masacre que llevó a cabo Pinochet resultó en una larga dictadura militar. En México, la reacción a Tlatelolco impuso al gobierno una apertura mayor y mayor para la democracia. De nuevo, una diferencia fundamental entre México y Sudamérica. ¿A qué se debe estas diferencias? Yo creo que hay toda una serie de factores. Primero, el hecho, lo que yo llamaría un factor geográfico. Desde la derrota de Maximiliano no existía el peligro de una invasión europea. Tampoco existía un peligro de una invasión por la frontera sur de México. Guatemala no constituía un peligro serio para México. Quedaba un solo país que sí era un peligro para México, los Estados Unidos. Pero era claro para los dirigentes mexicanos que en una guerra regular no hubieran podido resistir al ejército norteamericano. Lo que no significa que México no hubiera podido resistir a los Estados Unidos. Si los Estados Unidos hubieran invadido a México, hubiera habido una guerra de guerrillas aquí, como la hubo en Nicaragua y como la hubo en Vietnam, y en fin de cuentas probablemente hubiera agotado a los Estados Unidos. Pero el factor geográfico, que en América del Sur jugó un papel muy importante, hubo guerras entre Brasil y Argentina, es decir, el peligro externo era un factor muy diferente en México. El segundo factor era la revolución, que tuvo consecuencias muy diversas. Por una parte, creó un partido de gobierno que supo mantener su poder durante muchos años sin tener que recurrir a la fuerza militar. Pero al mismo tiempo creó una tradición de oposición a la dictadura, una tradición revolucionaria que probablemente también fue un factor que impidió una dictadura militar. Y el tercer factor son los Estados Unidos. Los Estados Unidos no querían un ejército fuerte en sus fronteras y tampoco querían una guerra civil que un golpe militar hubiera provocado, porque sabían primero que una guerra civil en México, una revolución en México, iba de un modo u otro a afectar a Estados Unidos, posiblemente por una gran inmigración de gentes, pero más porque no dejaría sin efectos la frontera norteamericana. Probablemente, como era el caso durante la Revolución Mexicana, millares de mexicanos del otro lado de la frontera ayudarían a los revolucionarios y toda la frontera norteamericana estaría envuelta en esta revolución. Y por otra parte sabían que una intervención militar en México, en fin de cuentas, sería un fracaso. Aún las pequeñas intervenciones militares norteamericanas durante la Revolución, la invasión de Veracruz, la expedición punitiva contra Villa, resultaron ser un fracaso tremendo. Cuando Villa invadió Columbus tenía 500 hombres. Cuando Pershing entró a México con su expedición punitiva norteamericana, Villa ya tenía 10,000 hombres. Es decir, que era un efecto exactamente contrario. Ahora, ¿va a seguir esta falta de militarismo en México? Por una parte, hay un papel mayor hoy del ejército
que durante mucho tiempo en el siglo XX, en Chiapas, en el combate contra el narcotráfico, y esto en un periodo en que hay cambios sociales, económicos profundos en la historia de México. Afortunadamente soy historiador, no profeta, y entonces solo puedo expresar la esperanza de que la falta de toma de poder y de injerencia directa de los militares en la vida civil de México vaya a seguir en el siglo XXI. Gracias. Muchas gracias a Friedrich Katz. Tiene la palabra don Miguel León Portillo. En el conjunto de los múltiples posibles retos que tendrá que afrontar México a partir del momento en que estamos viviendo y que en el fondo son continuación de los que hemos ya vivido, yo quiero fijarme en uno, el aspecto demográfico. El aspecto demográfico, por razones múltiples, generalmente es soslayado en México. Yo no oigo con frecuencia que la gente se preocupe por eso, o si se preocupa, no lo menciona. Puede haber razones religiosas, políticas, sociales, que procuran no tomarlo muy en cuenta. Claro, hay algunos que pueden aparecer catastrofistas y que sí lo enfatizan, considerándolo un factor importantísimo en el desarrollo de México. Yo en lo personal pienso que no es causa de problemas, ni siquiera la explosión demográfica, pero sí es multiplicador de problemas. Eso sí es innegable. Para tomar conciencia, aunque sea muy brevemente, de la magnitud del problema, voy a recordar dos hechos imposibles de olvidar. Uno, de mi propia existencia. Cuando yo nací, en 1926, México se estaba reponiendo apenas de la sangría de la Revolución. Antes de la Revolución, México tenía 14 millones de habitantes. En el censo de 1920, háyase hecho como se haya hecho, apareció que tenía 14 millones, o sea que había perdido 1 millón de población por epidemias, por enfermedades, pero también, claro, por las muertes en la Revolución. Ahora, su humilde servidor, y todos ustedes también, saben que México tiene cerca de 100 millones de habitantes. Así que en el lapso de la vida de este servidor suyo, saltamos de 14 millones y medio a 100. Un poquito para que se le pongan los pelos de puntas a uno, ¿no? Visité yo la India cuando Octavio Paz era embajador de México en la India. Él me ayudó bastante para conocer muchos lugares. La India tenía en esa época aproximadamente, estoy hablando de principios de los años 60, la India tenía en esa época cerca de 400 millones. México tenía en esa época cerca de 40 millones. En la India ha habido campañas mucho más intensas que en México para controlar la natalidad. En México ha habido campañas, sí, la familia pequeña vive mejor, etcétera. La India tiene hoy casi 1.000 millones de habitantes y México tiene casi 100 millones de habitantes. El ritmo de crecimiento es paralelo. Paralelo. 440 y acá 40, 1.000, ahora hasta 100. ¿Qué significa esto? ¿Es bueno, es malo? No sé. Yo me acuerdo cuando era estudiante, conocí a varios muchachos españoles del exilio español que me decían, pero pues si en México los pueblos no tienen gente. Ahí vamos a Texmelucan y creo que tiene 3,000 habitantes. Ahí vamos a Zamora, Michoacán, y creo que tiene 17,000. Pues no hay nadie aquí en México. Preocupó mucho, ¿verdad?, Porfirio Díaz y aquellas gentes blanquear al país para que no estuviéramos tan prietitos, traer europeos. Pero no pudo. Vinieron unos pocos italianos que no sabían dónde estaba México,
unas colonias francesas en Veracruz, a lo mejor tu apellido Mayé es de esas colonias francesas, pero pocos, los mormones, los menonitas, pero pocos en conjunto. Siempre ha habido un goteo, por ejemplo, de españoles, pero pocos. Yo creo que nunca llegó a haber tantos como cuando vinieron los exiliados españoles, que sería 30, 40 mil. Entonces, la problemática demográfica de México es muy compleja. Sherman, Cook y Woodrow Bora, que acaba de morir, por cierto, hace poco, un gran historiador mexicanista, en sus trabajos decían que en la región central de México debió haber habido probablemente cerca de 20 millones de habitantes al tiempo de la conquista. Otros dicen que no es posible eso. Sabemos que en muy pocos años, como dice Motolinía, donde había 10 quedaba uno. Probablemente llegó a bajar a 3 millones la población de México, allá a mediados del siglo XVII. Se empezó a reponer un poco y, como decía yo, se empezaron a inventar esos títulos supletorios para recuperar o defender las tierras de las comunidades. Cuando Humboldt viene a México, a principios del siglo XIX, ya pronto vamos a conmemorar que vino, México tendría escasamente 6 millones de habitantes en más de 4 millones de kilómetros cuadrados. O sea que había un habitante y un poquito más por kilómetro cuadrado. Ahora hay cerca de 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Unos cambios tremendos, ¿no? Tremendos. Hubo épocas en que cada 20 años México estaba doblando la población. Yo me acuerdo allá, por los años 40 y tantos, una compañía de cerveza decía: cerveza no sé qué, no quiero, para que no parezca anuncio, ¿verdad? Todos los 20 millones de mexicanos dicen que es la mejor, y 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Bueno, ¿qué significa todo esto? Cuando el general Cárdenas, voy dando así como chispazos, ¿no? Como la televisión hace, que lo marea uno un poco eso, pero en fin, es necesario hacerlo. Cuando el general Cárdenas le entregó el poder al general Ávila Camacho, sacó de aquí un sobre y le dijo: por favor, señor general, lea eso. Ya lo leería en su casa Ávila Camacho, y le decía, eso está publicado en los diarios y memorias de Cárdenas. Le dice: la Baja California, señor general, tiene escasamente 40,000 habitantes. O la unimos y la poblamos, o la perdemos. Sí, todavía en 40. Cuando la guerra con Estados Unidos, la península tenía 6,000 habitantes y unos 2 o 3,000 indígenas en el norte, porque los demás ya habían desaparecido. Y sin embargo la península puso como 2,000 hombres sobre las armas, increíble, ¿eh? Y tuvieron en jaque en San José del Cabo a los norteamericanos. Y cuando trataron de tomar Mulegé, los pocos habitantes que había 400 habitantes, con las mujeres, ¿saben lo que hicieron? Salieron con palos, con escobas, y ponían sombreros para que pareciera que eran otros, ¿no? Y con 4 trabucs dispararon, y los norteamericanos se retiraron. 6,000 habitantes, una península enorme, como 160,000 kilómetros cuadrados. Entonces le dice: o la unimos y la poblamos, o la perdemos. Estados Unidos ha hecho por lo menos unos 30 intentos de apoderarse de Baja California. Todavía, cuando la deuda estaba en su esplendor hace unos años, hubo propuestas de alguno que decía que la entregue México como pago parcial de sus deudas. Nada más que ahora ya en la frontera están Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali, pues con cerca de 2,5 millones. Y eso sí, ya zamparse eso es como zamparse una piraña viva, ¿no? No se la recomiendo a nadie, ¿verdad? Bueno, pensemos que en Estados Unidos hay cerca de 20 millones de chicanos, dicen. Yo tengo un amigo que está aquí que dice: eso dicen, porque no los han contado bien. Si los contaran son por lo menos 30 o más quizás. Dicen 30 o por lo menos 20, vamos a decir, que son los que se reconocen públicamente. Son menos, son más que los que había en México cuando yo nací, que eran 14,5 millones. Son menos aquellos 14,5 millones que los que hay aquí en la Ciudad de México hoy. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Qué ha significado todo esto? Imagínense, para la educación, México tiene que gastar más para poner más escuelas primarias. Claro, tiene que gastar más, porque pone aquí y otras más bocas por acá.
Desgraciadamente los que más se multiplican son las personas menos preparadas. Eso es verdad, absolutamente verdad. Los estados que tienen mayor índice de desarrollo demográfico son Chiapas, Oaxaca. Yo conocí en 1951, 52, cuando estaba ahí el profesor Villarrojas, del que hablé, conocí a los celtales y tzotziles, cada grupo tendría unos 45,000. Hoy cada grupo tiene como 260,000, o sea que se quintuplicó en estos años. Se quintuplicó. Es decir, las necesidades económicas, educativas, de servicios públicos, naturalmente crecen de una manera terrible. Y justamente los que más la requieren son los que menos pueden aportar para resolverlas. Nada más vean las barriadas ahí. Cuando yo era niño, perdón que esté siempre refiriendo, pero no puedo hablar de cuando yo era viejo, ya soy viejo, pero... o de cuando era como ustedes, ¿no? La salida de la carretera de México a Puebla era realmente bonita. En primer lugar, ni había caseta. Ni cada lunes y martes subían el peaje tampoco. No había nada. Una carretera así bonita, ¿verdad? Con pocos coches, pocos camiones. Era rete bonito manejar. No pasaban, de vez en cuando pasaba una flecha de esas, como flecha iba. ¿Y qué? No había todas estas casuchas que hay a los lados ahora, hasta casi la desviación a Cuautla. Todo está súper poblado. Y viene más gente atraída por esta Tuburiópolis, yo le llamo, es Tuburiópolis, terrible. Bueno, yo tengo a un colega en el Colegio Nacional, a Gustavo Cabrera, demógrafo, muy serio. Él nos anima y dice que efectivamente el ritmo del desarrollo demográfico de México se está desacelerando de una manera muy marcada. Puede ser, no sé. Se dice que ahora es 2.1 el desarrollo demográfico, cuando llegó a ser 4, y que de aquí a unos 20 años México va a tener 1.6, y que ahora la familia promedio, la mujer, tiene a lo sumo 2.6 hijos. Así uno, imagínese usted, yo soy el sexto de uno, ¿no? La sexta parte de uno. Me faltará un brazo y las narices, ¿no? Bueno, si así fuera, empezaríamos a tener números rojos, porque para que se mantenga la población, creo que en general hace falta que de cada matrimonio surjan 3 hijos, porque si alguno se muere o tiene otras inclinaciones y no tiene hijos, hay que compensar la cosa, ¿no? Pues sí. Bueno, yo creo que hay ciertos signos esperanzadores de que se va a nivelar la población. Veamos un poquito otros países. Si vemos al primer mundo, ese está el problema contrario, ¿no? Vean ustedes Francia, España misma, que Franco decía que era la reserva espiritual del occidente, ¿no? ¿Se acuerdan que decía eso? Que las familias tenían 10 hijos, eran familias bendecidas, etcétera, etcétera. Bueno, España tiene actualmente números rojos. Es decir, se dice que si España continúa como está, ahora tiene escasamente 40 millones. Ya no exporta gente, ya no emigran de España hacia ningún lado. Muy poquitos vienen a México, pero vienen de banqueros, ¿no? O para enseñarnos a construir un barco todavía. Están haciendo una nueva conquista pacífica. Compran toda la Telefónica, se mete en Argentina, en Perú, compran todo. Increíble el cambio. Yo conozco España bastante bien y la he seguido casi cada año, porque mi esposa es extremeña, les contaré. Así que yo fui a conquistar a una descendiente de conquistadores y he visto los cambios pasmosos. Las carreteras españolas, cuando yo me casé, parecían bien romanas con adoquines. Y ahora, unas autopistas magníficas, muchas de ellas gratuitas. Cambios. Pues dicen los demógrafos que si España sigue con este ritmo, para el año 2020 va a tener 28 millones. O sea que va a perder 12 millones de habitantes. Es tremendo. Y eso es preocupante. En Europa, estábamos hablando con el doctor Katz hace un ratito, empieza a surgir una xenofobia cada vez peor. En España, a ver, un montón de moros, se nos están metiendo los moros. Y ha habido actos, digamos, de xenofobia tan terrible como matar a una pobre dominicana porque era prietita o mulatita. Ha habido. Y hay neonazis, cabezas rapadas. Y en Francia están aterrados, no tanto con los negros, sino sobre todo con los musulmanes argelinos. Imagínense si hubieran ganado aquellos que creían que era magnífico que Argelia fueran las provincias ultramediterráneas de Francia, pues ya se hubiera vaciado Argelia y se van a Francia a vivir. Y entonces verían ustedes en la Borgoña y en Bretaña toda clase de mezquitas con su media luna, ¿no? Y diríamos, Carlos Martel, ¿qué hiciste? ¿No venciste a los musulmanes?
Y en toda Alemania con los turcos, ya ven ahora Austria, terrible estos grupos. Entonces ellos tienen el problema contrario. En el tercer mundo, África sigue creciendo muchísimo. Por ejemplo, Nigeria es un desarrollo tremendamente explosivo. Cuando yo estudié geografía, África tenía 100 millones. Ahora África se acerca a 1.000 millones. O sea, es un desequilibrio terrible. Este siglo, vamos, el siglo que está por acabar o acabó, comenzó con 1.500 millones de habitantes y ahora somos 6.000 millones de habitantes. Es un problema, es un reto, eso es innegable. Bueno, yo quiero creer lo que dicen los demógrafos, que en México se va deteniendo la explosión demográfica. Pero claro, por lo menos en los próximos años, los requerimientos van a seguir siendo muy grandes, la creación de empleos, atención sanitaria, educativa. ¿Por qué? Porque en razón de la explosión demográfica hasta hace unos 20 años, aceleradísima, naturalmente que hay ahora muchas mujeres en edad de procreación y eso se va a sentir y se va a seguir sintiendo. Dicen los demógrafos, dice Gustavo Cabrera, que México para el año 2020, empezará a tener un cierto equilibrio y que para el año 2030 llegaremos a unos 140 millones y ahí nos vamos a parar. Ahí queda la pregunta que diría un andaluz, y lo que te rondaré morena, ¿no? Es siempre el peligro que se cierne sobre nosotros. Pero yo sí quiero por lo menos que tomemos conciencia de que es un reto y que hay que verlo con serenidad. Las gentes de Provitas y aquí me sentirán ganas de matarme, ¿no? Pero no, yo no estoy diciendo que maten a nadie, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que obremos racionalmente. Creo que en general los gobiernos mexicanos de las últimas décadas, nuestro querido nuevo rector Juan Ramón de la Fuente, que fue secretario de Salud, han obrado muy sensatamente en esto. Insistir en que la gente se informe acerca del problema, no dejarlo como si nada. Yo conocía a una señora que me dice, no, si en México ya casi no hay gente. ¿Y qué? No, dice, mire, en mi pueblo antes había gente, ahora ya nada más quedan 100. Sí, digo, pues están aquí en la Ciudad de México, claro, o se fueron a Chicago, ¿verdad? Ha sido una válvula de escape la nuestra para Estados Unidos, desde luego. Por eso se han asustado nuestros vecinos, ¿no? Es una invasión pacífica, ¿no? Claro. Tomemos conciencia de esto como de un reto. Pienso que la historia demográfica de México, que no está escrita, está más o menos entrevista, es una historia interesantísima. ¿Por qué? Porque ha tenido altibajos verdaderamente dramáticos, como en la declinación de la población mesoamericana durante el primer siglo de la colonia. No precisamente porque nos mataran, sino sobre todo por epidemias, por trabajos duros en las minas y todo eso. Nosotros, ustedes que son jóvenes, van a vivir, cuando tengan mi edad, una problemática muy diferente a la actual. Ojalá que esa problemática no sea la de una dramática continuación de la explosión demográfica. Yo creo que no, francamente creo que sí estamos en camino de solución. No quiero ser así, digamos, catastrofista, no quiero ser catastrofista. Pero tampoco creo que debemos de dormir y decir, no, ya está todo resuelto. No está resuelto. Fíjense, en países de América Latina es terrible la cosa. Por ejemplo, en El Salvador. Salvador es un país que decía que tenía 23.000 o 24.000 kilómetros cuadrados. Después que lo midieron un poco mejor, resultó que nada más tenía 20.000. De veras. ¿Saben cuántos millones de habitantes tiene? Como 7,5 en 20.000 kilómetros cuadrados. Multipliquen eso. Si fuera eso exactamente la población paralelamente, la densidad de población en México, México tendría para estas fechas como 700 millones. Piensen en Haití, superpoblado también terrible, ¿no? Claro, me dirán, pero ahí está Brasil. Sí, pero Brasil en cierta manera está superpoblado en ciertas regiones, en el nordeste está superpoblado. Claro, queda la selva, pero hoy por hoy la selva, no creo que sería el ideal destruirla, ¿verdad? No sería el ideal. Es un tema que concierne a toda la humanidad. Aunque los europeos supuestamente se precien de que han equilibrado, ahora están ya en el peligro de ir al sentido contrario, de despoblarse o de dejar abiertos espacios para que se les metan otras gentes a ocupar esos huecos, cosa que les da horror y provoca xenofobia. En nosotros debemos pensar que lo que le pasa al de junto nos pasa a nosotros. Es verdad eso. El señor Greenspan, hace poco, el de la Reserva,
Dijo que Estados Unidos, para mantener su fuerza de trabajo, tiene que recibir cada año gente de América Latina y particularmente de México, y que había que cambiar los criterios respecto de la frontera. Pues nos animamos, desde luego, ¿verdad? Nos animamos mucho. Gracias, señor Greenspan, ¿verdad? Pensemos en esto como uno de los grandes retos. No seamos catastrofistas, pero tampoco seamos ingenuos. Estamos quizás ya cambiando nuestro desarrollo demográfico, pero tenemos que tener cuidado. Creo que los tres temas que hemos tratado son de inmenso interés. Lo que ha tratado Enrique Flores Cano, pues creo que lo que yo expuse tiene mucha relación con lo que él discutió. Lo que nos ha expuesto un gran conocedor de México y sobre todo de este siglo, de la política, de las figuras claves, como su magnífica biografía de Pancho Villa, aunque nos dice que él no cree en un militarismo en México, de todos modos siempre hay peligro, ¿verdad? Como notó él, el ejército está desempeñando papeles de policía, y eso es peligroso. Policía en Chiapas, policía de las drogas. De repente puede pasar por la cabeza de un general cualquier idea. Yo conocí a un general mexicano, no digo el nombre, que me dijo un día: ¡ay, los problemas de México! Que nos dejen el poder un ratito y los enderezamos. Yo le dije: eso dicen todos los dictadores. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a don Miguel León Portilla. Voy a hacer algunas preguntas que han llegado del público y otras de mi cosecha. La mesa redonda se llama Los retos de México en el siglo XXI. Yo creo que aquí se esbozaron claramente tres retos: el reto de la diversidad, el reto de la civilidad y el reto demográfico. Y en relación a alguna pregunta que llegó a la mesa y a inquietudes creo presentes en muchos de los que estamos aquí, yo le preguntaría al maestro Flores Cano primero. Ciertamente hemos pasado del mestizaje como paradigma a la diversidad, la plurietnicidad y la pluriculturalidad como modelo a seguir. Por lo menos así se ve en el discurso predominante de la intelectualidad mexicana. En cierto sentido yo diría que el mestizaje está pasando de ser bendición a anatema entre algunos intelectuales, pero me pregunto si no tendremos que buscar o conservar algún común denominador para mantenernos como nación. Decía Benedict Anderson que la nación es una comunidad imaginaria y que se da cuando un grupo de personas se perciben a sí mismas como miembros de esa nacionalidad. Pero para que se dé esa subjetividad, esa percepción de cada uno de los habitantes de un país como miembros de ese país, de esa nación, tiene que haber algún común denominador o algunos comunes denominadores. ¿Es esto posible en México y es compatible con la diversidad? Esa sería mi pregunta. Y la pregunta, por cierto, de alguien más que llegó aquí. Bueno, el panorama que se ha manifestado actualmente es precisamente el de reconocer la diversidad tanto histórica como actual de la sociedad mexicana. En el siglo XIX los políticos, los científicos imaginaron un país para integrar el Estado, el territorio y la sociedad. Pero en cierta manera fue un país imaginario, o sea, un país que surgió de un modelo político, de un modelo social que venía fundamentalmente de Europa. La tendencia actual, seguida tanto por los antropólogos, los sociólogos, los politólogos, los demógrafos, es reconocer la diversidad realmente existente, que es otra cosa totalmente diferente, y sobre todo el derecho a la diferencia de cada grupo, de cada pueblo, de género, de región, de localidad. Es decir, estamos ahora en una reacción
muy sensible en las localidades, en las regiones, en los sectores sociales, por reconocer su autonomía y su derecho a definir su propio destino. Pero esto se da, creo yo, y ahí vendría la respuesta, dentro del reconocimiento del proceso histórico nacional. O sea, en estos sectores, en estos pueblos, en estas regiones, en los movimientos de género, no hay una intención de romper con la integridad del territorio, el proyecto de nación o la soberanía del Estado. Y eso es lo que me parece ahora más interesante, que hay este movimiento plural y diverso hacia la diferencia, que poco a poco se está volviendo uno de los actores políticos en la discusión nacional, y que también poco a poco los partidos, la prensa, los medios de comunicación lo están aceptando como un campo de deliberación, de discusión y de análisis, cosa que es una realidad nueva. Entonces, dentro de esa perspectiva, pienso que México se puede reconocer como un país plural, diverso, y que precisamente el reconocimiento de su diversidad, de sus muchas etnias, tradiciones, culturas y lenguas, permitirá crear un país más fuerte, porque es el reconocimiento de un país real. Gracias, maestro Katz. El ejército mexicano no ha tenido un papel preponderante en la política mexicana. Usted lo menciona además con toda atingencia, no solo en el siglo XX, sino también en el siglo XIX. En buena medida porque no ha habido una tradición de ese ejército como institución, porque ha sido rota en varias ocasiones. Fue rota en el siglo XIX, fue rota en la Revolución. Es decir, cuando tomaba el poder un nuevo gobierno, disolvía, desmantelaba ese viejo ejército y creaba uno nuevo, y entonces no hay una institución de las Fuerzas Armadas. Hay una correlación, pregunto, entre la tradición de las Fuerzas Armadas con el hecho de que los altos mandos de esas mismas Fuerzas Armadas formen parte de la aristocracia de los países. Hay una correlación, pues, entre militarismo y oligarquía. Mientras más dure un ejército, mientras más se enraice en las tradiciones de un país, las Fuerzas Armadas, se focalizan sus jefes en los altos mandos y también en los altos niveles de la pirámide económica y social del país. ¿Cree usted que hay esa correlación? Y si la hay, entonces hay que preguntarnos qué pasa si se institucionaliza el ejército mexicano. Bueno, yo creo que hay ese tipo de correlación, pero depende de dónde. En América del Sur, por ejemplo en Argentina, hay una clara correlación entre el ejército y la existencia de una capa latifundista muy fuerte. En otros casos, como por ejemplo la República Dominicana, o para hablar más claramente aún en Nicaragua, el ejército no proviene de las capas altas, sino proviene de los Estados Unidos, que cuando ocuparon estos países crearon lo que ellos llamaban un constabulary, y los jefes de ese ejército, Trujillo o Somoza, tomaron el poder. Esos eran los dos orígenes de muchos de los ejércitos. En México, la gran ventaja que tiene México, primero, es que en contraste con las oligarquías sudamericanas, en México los grandes propietarios de tierras fueron eliminados como capa dirigente por la revolución. Todavía hay latifundios, pero no son el tipo de latifundista predominante que encontramos en la América del Sur. Más bien es una burguesía mucho más flexible, y esto ya crea una situación diferente.
porque las dictaduras militares más feroces están allí donde todavía hay el sistema del latifundismo y donde los grandes propietarios temen por sus tierras y luchan hasta el último. En regiones donde hay una burguesía, siempre la burguesía industrial o financiera tiene mucho más flexibilidad. En un país con terratenientes, lo que quieren los campesinos es destruir el latifundio, lo que significa la destrucción del latifundista. En un país industrial quieren salarios más altos, condiciones mejores, pero no la destrucción de la industria. Entonces hay una flexibilidad mayor y creo que esto es uno de los motivos por lo que aquí no se ha dado ese tipo de dictadura. El otro que usted menciona, y estoy de acuerdo, es el rompimiento de la tradición militar. Se rompió primero en el siglo XIX, constantemente, por la revolución de Ayutla. Se rompió en la revolución con la derrota de Díaz. Se rompió bajo Cárdenas. De nuevo, cuando el ejército, de hecho, fue debilitado y transformado. Y entonces no tuvo la oportunidad de crear el mismo tipo de militarismo que tenía una vieja tradición en Sudamérica. Y solo puedo tener la esperanza de que tampoco se vaya a crear. Gracias. Maestro León Portilla, en el siglo XIX mexicano gobernar era poblar. En el siglo XXI mexicano gobernar será integrar, y esto tiene que ver con una pregunta que también hizo alguno de los asistentes: ¿cómo compatibilizar la plurietnicidad y la pluriculturalidad con la globalización? Bueno, creo que ya toqué ese tema. Es un hecho, y lo reconocemos cada vez más, que en México existen grupos de lenguas y culturas distintas. Es un hecho. Y algunos de esos grupos son grandes relativamente. Piensen ustedes, por ejemplo, los zapotecos. Aunque desde luego la lengua zapoteca se subdivide no solamente en dialectos, sino en variantes muy marcadas, sin embargo, podemos hablar de una nación zapoteca. Y hay ciertos grupos zapotecos, por ejemplo en el Istmo, de los cuales es parte Andrés Enestrosa, Víctor de la Cruz, que son personas que si ustedes las ven en un autobús, piensan que es como cualquier mexicano realmente. Pero sin embargo esas personas mantienen su lengua viva y mantienen muchas tradiciones y escriben en su lengua. Entonces yo creo que esos grupos, por ejemplo, en lo que concierne ya al aspecto demográfico, muchos de ellos son conscientes de ese problema ya y reaccionan en consecuencia. Otros, en cambio, no. Hemos hablado, por ejemplo, de los celtales y tzotziles que se han quintuplicado en un poco más de medio siglo. Hay grupos variadísimos, piensen en los tarahumaras, casi cavernícolas, que viven en cuevas realmente. Son grupos que para los cuales hasta ahora no hay noción de esto que estamos hablando, ¿no? Piensen en los yaquis, que son una verdadera república. Los yaquis tienen su territorio. El general Cárdenas, después de la guerra del yaqui, que fue tan terrible, finalmente les otorgó, por así decir, el reconocimiento a las tierras de los yaquis. Tienen sus gobernadores, en cierta manera son autónomos. No creo que haya allí un particular problema en lo que concierne a la demografía. Entonces es muy diferente. Yo creo que es compatible perfectamente el desarrollo de México en todos los aspectos, absolutamente en todos, con el reconocimiento de las diferencias culturales y lingüísticas. De hecho, esos grupos lo que quieren es precisamente no quedar excluidos, sino ser incluidos. Cuando se celebró el último congreso de las Academias de la Lengua Española en la ciudad de Puebla hace un par de años, se invitó a un escritor de lengua indígena, Natalio Hernández, que ha sido el director de la Casa de Escritores de Lenguas Indígenas. Él es náhuatl de Veracruz, cerca de Zongolica, y él en su discurso dijo: señores académicos, yo defiendo mi lengua, la lengua náhuatl, pero también el español es mío. Es decir, son conscientes
de que el español es la lengua franca, lo que fue el náhuatl en la antigüedad. Es decir, para entenderse, si ustedes van a un mercado de Oaxaca, verán que usan el castellano todos, porque es imposible que un mije se entendiera con un trique y un trique con un mazateca o con un chinanteco. Entonces es compatible. Yo creo que hay como niveles de identidad. Yo a veces pienso, la identidad la estamos construyendo constantemente, ¿no? Es lo que yo pienso de mí y lo que ustedes piensan de mí y viceversa. Pero yo pienso que uno puede ser, por ejemplo, yo podría decir, yo soy náhuatl, pero además soy del estado de Veracruz, soy veracruzano, pero además soy mexicano, pero además soy latinoamericano, pero además soy iberoamericano, porque son niveles de identidad. Es decir, para ese señor náhuatl de la Huasteca veracruzana, el ir a Chihuahua, pues no es como ir a la luna, conoce gente, en fin, se entiende. Incluso ir a Perú también le interesa mucho. Incluso si va a España, pues se siente un poco más en su casa que si va a la República Checa, ¿verdad? Donde no entiende nada, ¿no? Entonces, ven ustedes, hay niveles. Lo que tenemos que encontrar es la compatibilidad de eso y no hacer enfrentamientos de ello. Y por consiguiente, un tema muy importante debe ser que los no indígenas, los que no son indígenas o no se sienten indígenas, aprendan a respetar que hay valores en las culturas indígenas muy dignos de aprecio.